hipogonadismo. El hipogonadismo es un síndrome clínico del laboratorio que produce alteraciones en el desempeño de la función gonadal debido a lesiones anatómicas, genéticas o fisiológicas del hipotálamo, hipófisis y hipólamo. Ojo, miren cómo se denomina: síndrome clínico y de laboratorio. ¿Ok? Porque aquí ustedes van a ver una persona normal, pero si tiene una afectación de laboratorio, le va a impedir el fin importante y biológico de los seres humanos. ¿Cómo? ¿Recuerdan las clases de niños cuando uno era cuáles son las funciones biológicas del cuerpo? Nacer. O sea, durante la vida, pues, ¿cuáles son las funciones biológicas del ser humano? Nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse y morir. ¿Algo ha cambiado eso? Jamás. ¿Eso va a cambiar? Nunca. Eso no va a cambiar nunca. Eso es así. ¿Ok? Entonces aquí voy a pedir disculpas bien grandes a los de la comunidad LGBT. ¿De acuerdo? Voy a pedir disculpas por adelantado. ¿Por qué? Porque si ese es el fin de la humanidad, pues entonces todo tiene que ir hacia el fin. ¿Sí? Si ustedes se imaginan esto, ustedes son los únicos habitantes del mundo, ustedes. No hay más nadie en el mundo, ustedes. Ustedes son los únicos habitantes del mundo. Y ustedes deciden no reproducirse. ¿Qué va a pasar con el mundo? Se acabó la especie humana. ¿Sí me entienden? Entonces, estas funciones biológicas están escritas y eso lo tenemos que entender, porque eso nos vamos a enfrentar allá. Nos vamos a enfrentar. Y nos vamos a enfrentar y bien duro. Ya van a ver ustedes que no es nada papaya. ¿Qué es lo que ocurre? Eso está escrito desde la Biblia. En la Biblia aparece una palabra rara, se llama eunuco. ¿Alguna vez la han escuchado? Eunuco. Eunuco cuando el hombre no tiene testículos, pero cuando tiene chiquito o atrofiado. Eunuco, hombre eunuco, hombre que no se puede reproducir. Así es, exactamente así es. Entonces, hombre eunuco. Entonces, por ejemplo, tenemos este galán. Calidad, ¿verdad? Está fino para alguna de las charlas. Probablemente tenga micropene. Ese no va para ningún lado, hermano. ¿Sí? O tenemos esta linda niña, bella, pero tiene unas características de cuello dorado, de micrognatia. Esa tampoco se va a reproducir. Turner. Es un turner. Y tampoco se va a reproducir. Y entonces nos toca enfrentarnos con ellos. ¿Qué es el eje hipotálamo-gónadas? En los hombres funciona de esta manera. El hipotálamo produce las neuronas especializadas, producen GnRH. ¿De acuerdo? Esa GnRH se llama liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de gonadotropina. En la hipófisis se produce LH y FSH. Eso es igual para el hombre y para la mujer. Igualito para el hombre y para la mujer. La diferencia está en que la mujer es cíclica en su edad fértil, pero en la edad antes de la pubertad y posterior a la menopausia funciona igual que el hombre. ¿Estamos claros? La estimulación de la GnRH va a producir estimulación de la gonadotropina LH y FSH. En el caso del hombre, la FSH y la LH irán a distintos lugares. Esta LH irá a las células de Leydig para producir testosterona, la FSH irá a las células de Sertoli para maduración de los espermatozoides y así permitir que esos estén maduros y listos y dispuestos para cuando se necesite. El bloqueador de esto para los hombres es la inhibina y recientemente se ha estudiado que es el estradiol. ¿Los hombres tendremos estradiol? Sí. ¿Las mujeres tendrán testosterona? Sí. Sí. Porque es la misma maquinaria, ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la maquinaria? Esta.
La diferencia está en que unas enzimas están presentes más en el varón y no en las hembras. Entonces, del colesterol derivamos todo a androstenediol, luego derivamos a testosterona, y esa testosterona irá finalmente mediante la enzima 5-alfa reductasa a la dihidrotestosterona, que es la hormona masculina activa. ¿Okay? Las mujeres no tienen esto, por supuesto que no lo pueden tener. ¿Entiendes? La 5-alfa reductasa no está presente en la mujer. Cuando está presente por algo anormal. Y los hombres, miren, producimos también beta-estradiol, pero en una cantidad mínima. Para las mujeres, lo mismo, el mismo cuento, que NRH estimula LH y FSH. Pero recuerden, si una mujer está en la edad fértil, como están las mujeres de este salón, pues evidentemente eso se estimulará de manera cíclica, ¿de acuerdo? Habrá un pico de LH, habrá FSH continua, y eso permitirá la ovulación y todo lo que usted ya conoce. Entonces, la LH y la FSH producen estradiol y progesterona, y es la misma maquinaria. ¿De acuerdo? Es la misma maquinaria. A partir del colesterol van a 17 de androstenediona, testosterona mediante la aromatasa van para 17 beta-estradiol, y la 17 beta-estradiol es la hormona sexual activa. ¿Qué es lo que ocurre? Esta pregunta es para matar, pero yo se lo voy a hacer a ustedes. ¿Cuántos tipos de sexo conocen ustedes? Bueno, hay varios tipos, o sea, clasificamos, como dice ahí, cromosómico. Bueno, por ejemplo, gonadal está basado en testículo, ovario. El fenotípico, las manifestaciones, o sea, observables, que si el vello púbico, el vello torácico, todo eso. Y el sexo cromosómico, que si XY, y alterado, por ejemplo, solamente un X como en el Turner, XY como en el Klinefelter, y ese tipo de cosas. Y también está, hoy en día, por ejemplo, el Harrison considera la identidad de género, que lo agregan también. ¿Alguien más opina? Yo sí. Sexo cromosómico, sin duda. Usted viene 46, usted puede ser XY o XX, ¿sí? Sexo gonadal, lo que le salga. ¿Ok? Sexo de crianza o sexo familiar se llama. ¿Ok? Algunos niños son criados como niñas, usted lo sabe, ¿no? Y algunas niñas son criadas como niños. Sexo que le llamamos el sexo con el cual se conoce usted ante la vida pública. El sexo que usted determina. Yo soy tal cosa. ¿Soy hombre o soy mujer? ¿Okay? Soy hombre o soy mujer. No vamos a tomar en cuenta, por eso les pedí permiso a los LGBT, ¿de acuerdo? No puedo poner los intermedios porque no los puedo poner. Usted determina o es hombre o es mujer, pone dos. ¿Sí? ¿Ok? Esos son los sexos. Y la identidad sexual, que es algo que es más complejo todavía, porque depende de las experiencias sexuales de ustedes, y se da en el periodo entre los 24 a los 27 años. Ahí es donde usted decide, bueno, yo quiero esto, o yo quiero aquí. Pero eso solamente lo saben cada uno de ustedes. Entonces, la clasificación de las alteraciones de la diferenciación sexual puede ser alteración del sexo cromosómico, Klinefelter, Turner, Luna, que ahora vamos a ver a todo ello. Alteración del sexo gonadal, digenesia gonadal, síndrome de ausencia testicular, alteración del sexo fenotípico, los pseudohermafroditas, los hermafroditas, y entonces vienen hiperplasia renal congénita para los femeninos, fármacos de andrógenos, para el masculino, anomalía en la síntesis de andrógeno o anomalía de absorción completa, síndrome de Morris o síndrome de Reifenstein. Miren, ustedes dirán, esto no se produce. Sí, eso se produce. Y lo van a ver allá afuera. El hipogonadismo masculino, el típico de Klinefelter.
ahorita lo vamos a ver las características, es fácil de diagnosticar. Quimioterapia, castración traumático-quirúrgica, síndrome de Noonan, antigenesia gonadal, deficiencia de la 5-alfa reductasa, parotiditis por criptoquilio, parotiditis, las paperas se le bajan. ¿Ustedes no escuchaban hablar de ello? Se le bajaron las paperas. Y ese tipo que era fértil, queda infértil. Irradiación testicular. Hipogonadismo secundario, hipogonadotrópico, deficiencia de la DLH o TSH, síndrome de Kalman. El síndrome de Kalman es para los hombres y para las mujeres. Es un poco raro, pero ahorita lo vamos a ver también. Deficiencia adquirida de la gonadotropina, tumores productores de prolactina, uremia, el alcohol, los ejercicios excesivos, dan hipogonadismo. Todas las atletas que van para las Olimpiadas no ven reglas. Y muchos de los hombres que hacen exceso de ejercicio también son hipogonádicos. No funciona. No funciona. Hipogonádicos se tienen que inyectar algo para que se les levante la función. Hemacromatosis. Otro hipogonadismo, la edad, cirrosis hepática. Y vamos a ver un cuadro donde aparece casi todo: insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, fibrosis quística, enfermedad hepática, neuropatía grave, leucemias, anemias, endocrinopatías, fármacos, factores ambientales, anorexia nerviosa, bulimia. Y todos ellos pueden dar hipogonadismo. ¿Okay? Y es frecuente verlo. Yo tengo una consulta de fertilidad y muchas de esas pacientes que acuden a eso es por hipogonadismo y hay que diagnosticarlo. En el hipogonadismo femenino se debe distinguir dos partes. Una cuando no viene la regla, que se llama menorrea primaria, y otra cuando ya la regla vino pero dejó de venir, que se llama menorrea secundaria. Dentro de la menorrea primaria están las anomalías del desarrollo genital, alteraciones gonadales, diferenciaciones en las gónadas, lesiones ováricas, hipersecreción androgénica, endocrinopatías, Turner, Cushing. Y las amenorreas secundarias, existen unas que son fisiológicas, el embarazo, la lactancia y la menopausia. Esas son secundarias, esas son unas amenorreas secundarias pero fisiológicas, ¿entiendes? Eso es fisiológico. No le va a venir una regla porque están embarazadas o porque están amamantando o porque están en menopausia. Patológico, menopausia precoz, lesiones por cirugía, traumatismo, etc. ¿Han escuchado hablar de torsión testicular, de torsión ovárica? Así como existe torsión testicular, existe torsión ovárica. Yo vi la otra vez un caso, ese sí me dejó flash. La tipa a los como 12 años se le torció un ovario. Y cuando tenía 20 se le torció el otro. Eso es súper raro que se ve. O el caso, por ejemplo, del niñito, que siempre se los menciona porque es que ese caso, yo todavía estoy traumatizado. 20 años después estoy traumatizado igualito. Es un niño de 3 años que estaba tranquilito, acostadito en la cama. Y llegó el perro, la mascota de ellos, y le comió los testículos. Yo estoy traumatizado todavía de ese caso. Y me toca atenderlo porque es mi paciente. Pero ya se imaginarán cómo me enfrento yo a él. ¿De acuerdo? Es un poco delicada la cosa. En la mujer entonces hipersecreción anormal, poliquistosis ovárica es algo que hemos escuchado mucho, ovarios poliquísticos, y que no solamente causa hipogonadismo, sino que causa otras alteraciones. Tumores de ovario, otras endocrinopatías, Cushing, hipotiroidismo, hiperprolactinemia, etc. Entonces, casi todas lo de los hombres y las mujeres se relacionan. Este es el TORN. El TORN es talla baja con cuello alado. Es fácil de diagnosticar porque el cuello es alado. Orejas de implantación baja, cabello de implantación baja, hipertelorismo. Las mamas siempre apuntan al frente, ¿de acuerdo? En las mujeres. Estas son más separadas de los otros. ¿Okay? Pueden tener epicanto, que es separaciones de un poco más de los ojos, paladar ojival,
talla baja, acortamiento del cuarto metacarpiano, y tienen otras características, pero con que recuerden el cuello alado me conformo. Y las orejas de implantación baja y el pelo de implantación baja y talla baja, me conformo. Con eso ustedes diagnostican ese paciente. El Turner es cromosómico porque es, usted puede tener en ellos la carga cromosómica es 45, no 46. El cromosoma X se lesiona y por supuesto pues no tendrá la siguiente característica. En cualquier persona que se lesione el cromosoma, un cromosoma va a tener siempre el X acentuado, ¿de acuerdo? Prácticamente. Porque el X es el que, ustedes saben por embriología que todos somos X al principio, ¿de acuerdo? Y luego nos diferenciamos de acuerdo a el antimuleriano y todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, doctor, una pregunta, por ejemplo, una persona que tenga hermafroditismo verdadero, o sea, que tenga por ejemplo un testículo y un ovario, o que sus gonadas tengan ambos tipos de tejido, bueno, yo sé que usted no es abogado, pero no sé si manejará información de eso, o sea, ellos se les registra como varón, hembra. vamos a hablar de este tema. Por eso le digo que este es un tema escabroso, porque tiene muchas variantes. Este es el acortamiento que se ve del Turner, del cuarto metacarpiano. El síndrome de Noonan es el equivalente al Turner, pero en varones. Igualito, un varoncito, cuello alado, eso sí tienen deforme el pecho. Y tienen alto riesgo de cáncer, muy alto riesgo de cáncer, altísimo. Alto riesgo de cáncer porque tienen una alteración en los leucocitos y entonces van hacia leucemia o van hacia otra. De hecho, se les dice que la mayoría de ellos mueren por cáncer, por en alguna parte les sale. Y tienen igual corta estatura, testículos atróficos, de hecho testículos no descendidos, no les descienden los testículos, micropene. Entonces también, un varoncito cuello alado, pónganle loco, ¿de acuerdo? El Klinefelter es fácil de diagnosticar porque no tiene el receso frontal, tiene poco vello en el pecho o axilar o pubiano. Testículos son atróficos o hipotróficos o lo que lo que usted palpa es una bichita así. Usted lo palpa. Le voy a explicar por qué es importante esta clase. La primera vez cuando yo me gradué, me tocó la rural en un pueblo llamado Timotes, que es cerca de aquí. Y me tocaba hacer lo que llaman el certificado de salud, que lo hace usted como médico. Usted lo hace como médico, usted lo hace como médico. Y en el certificado de salud, pues piden examinar los genitales para buscar gonorrea o algunas otras cosas. Y un tipo no quería dejarse ver. Yo no, señor, yo no me dejo ver. Él le dijo, coño, ve, hermano, yo, si usted quiere no lo veo, pero no lo doy certificado. Cuando él muestra sus testículos eran así, ¿ves? Entonces era un problema porque él no quería dejarse ver por pena, porque esto da pena, a algunas personas les da pena esto, vamos a hablar claro. Se le ve parecido a las mamas, ¿ves? Como las mujeres, le salen mamas como mujeres. Y evidentemente el vello pubiano y miren donde le llegan los brazos. Normalmente los brazos llegan hasta aquí, no, a ellos les llega hasta aquí. Hay otro mar, se llama un marfan, que tiene los dedos más largos, se parecen un poco a ellos. El calma es un hipogonadismo secundario tanto para varones como para hembras. Se caracteriza por deficiencia de LH y FSH, hipotia, anomia. Esos pacientes son fáciles de diagnosticar porque ellos no huelen. Ellos no huelen. Ellos dicen, ay, doctor, yo vengo aquí porque yo no huelo nada. Y usted le dice, no, eso es COVID. Eso es COVID, eso es COVID. Eso es COVID. Claro que puede ser COVID. ¿Quién dijo que no era COVID? El COVID está presente, usted sabe que esto está presente universal, pero estos pacientes son desde el nacimiento. Ausencia de células productoras de NRH, convulsiones, paladar hendido y testículos pequeños. Puede ser para mujeres o para hombres. ¿Okay? El cáncer es para mujeres y para hombres.
el hermafroditismo, que es lo que tú me querías decir, el hermafroditismo verdadero. El verdadero es la presencia de tejido ovárico y testicular en un mismo individuo. ¿Ok? Y en un trastorno intersexual poco frecuente, el diagnóstico se confirma solamente por el examen histológico de las gónadas. Entonces, en las gónadas, te saca las gónadas y ahí va a haber tejido testicular y tejido ovárico. Afuera puede ser varón o puede ser intersexual. Entonces, aquí está una parte de medicina legal. ¿Quiénes atienden los partos? Nosotros. Ustedes. Y puede que les nazca un chamo que usted no sabe diferenciar si es varón o niña. ¿Cómo lo van a llamar? Ni se les ocurra. Solo pongan recién nacido, más nada. De sexo indeterminado. ¿Entienden? Porque esos pacientes no se les debe poner nombre. Recuerden que hay cosas legales a las cuales también estamos sometidos, y esas cosas legales es que ese paciente, cuando esté grande, él decide cómo llamarse. Usted le puede poner un nombre, pero que lo pongan los padres, pero usted no. Porque eso va primero para un juez. Y el juez determina, le mandan a hacer las pruebas. Bueno, parece cariotipo masculino, entonces le ponen un nombre masculino. Cariotipo femenino, entonces le ponen un nombre femenino. ¿Ok? Y ese paciente después tiene la potestad de cambiarse el nombre si él lo quiere. Eso está amparado por las leyes internacionales. Por eso le digo, ese es un lío que nos metemos nosotros. Usted dice, no, nació un chinito varón. Ay, ese no es varón. Mire que no es varón. Entonces hay que tener el pseudohermafroditismo femenino, es el síndrome adrenogenital debido a una hiperplasia adrenal congénita por hiperproducción de andrógenos. Hay virilización de los genitales. Virilización es que el clítoris se hace un falo y se va creciendo. El clítoris se hace un falo, como cuando lo vimos en embriología, ¿de acuerdo? Un falo y va creciendo y bueno, una virilización. Puede haber fusión parcial de los labios mayores, siendo el resto normal, vagina, útero, trompas, ovarios, pero con una normalidad de ser urogenital. Y entonces, estos pacientes hay que darles Antiandrógenos. no, ellos hay que darle esteroides para volverlos a la normalidad. Hay varios pacientes de eso. Usted comenta de que el paciente decide luego en la edad adulta el nombre y todo eso. Pero los que son intersexuales. Sí, claro, pero que ellos no se lo acompañan con terapia De reemplazo se llama. de reemplazo hormonal, ¿verdad? Sí. Y el pseudohermafroditismo masculino se debe a una reducción excesiva de los andrógenos testiculares asociados a una escasa producción del factor inhibidor mulleriano. Y estos tienen cariotipo normal, XY, pero tienen el factor mulleriano les echa la vaina, ¿de acuerdo? Entonces vienen dos tipos. No hay vello axilar, tienen vagina ciega y ausencia de útero, son pacientes infértiles, por supuesto, con azotemia. Entonces, feminización testicular completa el síndrome de Morris. Aquí está la vagina ciega que llaman, una vagina que no tiene útero, por supuesto. O la incompleta se llama el síndrome de Reifenstein. Está el farito, están los escrotos, pero hasta ahí. ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Cómo los diagnosticamos? Mira. Y tocando. Pero recuerden, cuando les toca un paciente de estos, tienen que tener prudencia verbal y prudencia en los ojos. Y cuidado. A cualquiera le da risa. Usted sabe que usted ve a un hombre y usted le ve a los testículos así de este calibre. Ahí se les va a usted la risa, aunque sea por dentro, ¿no? Pero se les va a ir. Pero ahí tiene uno que tener cuidado con la parte, bueno, lo que somos, médicos. Usted le mide el cariotipo, por supuesto, hay que determinar 46 qué será, 45 qué será, LH, FSH, testosterona, estradiol, TNG, NRH, usted hace todo eso. ¿Cuál es el tratamiento? Reemplazo hormonal. ¿Ok?
Si este paciente va para mujer, pues le daremos estradiol y progesterona combinada. Si este paciente va para hombre, daremos andrógeno bioral, gel o intramuscular de larga acción, que es lo que más usamos. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas sobre esto? Ajá, entonces ahorita que dice eso, entonces en relación con lo de cuando es el hermafroditismo verdadero, porque dice que cuando es adulto decide por qué vía y sin vía, entonces se le harían las hormonas en relación con lo que él considere. La parte de eso va a un juez. Eso va a un juez. El juez determina ser cariotipo y el tipo o la persona o la tipa, perdón la expresión, pero para que ustedes me entiendan de que uno no sabe cuándo. Él dice, mire, yo me siento mejor como hombre. Y el juez da la potestad al médico de ponerlo. Y el médico le va a poner, pero le explica todo. Porque estos pacientes tienen alto riesgo de cáncer. Entonces, lo que ellos tengan de gónadas se los tienen que sacar. Porque si se pueden transformar en malignos, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, pero en ese caso, antes de que ellos decidan cuál sería el manejo médico, porque ninguno, o sea, quedaríamos hasta que tenga conciencia de Doctor, pero por ejemplo, un niño de los 9 años que saca la célula, ¿cómo hace ese niño? Porque él va a un juez. Usted como médico, pero 18. no, supone, el pan atendió el parto y él pone recién nacido de sexo no determinado. Ese carajito va a un juez. Los familiares van a un juez. Y el juez pide a genética que lo estudie, pide a endocrino que lo estudie, pide a cualquiera que lo estudie. Y usted como médico, usted dice, mire, este es 46XY, que se va para masculino. Entonces, en base a eso, y en base a lo que le vean los padres, porque de repente es 46XY y tiene una feminización testicular, entonces la papá dice, no, mire, póngamele a Petronila, porque es una mujer. O póngamele Tenojes, porque es un hombre. ¿Ok? Entonces ahí es difícil. Luego, esa persona cuando usted grande dice, verga, Petronila, no, yo me póngame Tenojes, que yo me identifico más como hombre. O Petronila, síganme llamando Petronila. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bueno, muchachos.